Que el Señor les bendiga. Bienvenida familia de CDA a nuestros devocionales de cada jueves. Es un honor, es un privilegio poder nuevamente llegar hasta sus casas, hasta sus hogares. Les saludan los pastores Telles. Muchas gracias nuevamente. Y como ya lo había mencionado una vez más, los extrañamos. De hecho, hoy que venía para acá, decía, se siente muy extraño, se siente un poco triste no poder estar aquí cada domingo, cada martes, compartiendo con nuestros hermanos. Pero que el Señor les bendiga, les extrañamos mucho. A cada uno de ustedes, empezando desde nuestro pastor y los niños, mirar a cada uno de ustedes aquí en este lugar. Muchas gracias y que el Señor les bendiga. Como hemos estado compartiendo, hemos seguido la línea de nuestro pastor que ha estado hablando acerca de la obediencia versus desobediencia, ¿no? Y queremos orar antes de empezar, ¿no? Yo creo que es importante que Dios pueda estar ahí en tus casas y aquí con nosotros para que podamos compartir esta palabra que sea de bendición para sus vidas, para su hogar, sus matrimonios, ¿no? Padre mío, te damos gracias por el privilegio que nos permites compartir con tu pueblo, Señor, con gente que nos está oyendo, gente que no te conoce, Señor, que en esta tarde, Señor, ellos puedan oír esta palabra, que penetre su corazón, que cambie su mente, Señor, y que tengan una revelación de tu palabra, de tus principios, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Hemos estado compartiendo sobre el altar familiar, ¿no? Qué tan importante es que podamos tener un altar en nuestra casa. Y como tú decías, ahora que no podemos venir a la iglesia, creo que esta es la oportunidad para poder levantar en las casas un altar familiar, un lugar donde tengas comunión con tu familia, donde compartas con ellos, donde pases un buen tiempo de calidad y sobre todo donde puedas traer la presencia de Dios a ese lugar, ahí en tu cuarto, en tu sala, en tu cama, en el jardín, no sé dónde, pero que lo puedes hacer, ¿no? Y hablábamos en el devocional pasado, estábamos hablando acerca de la palabra del Señor en el Salmo 78, que nos hablaba de la generación, de que Dios le hablaba a los padres de enseñarle a los hijos los mandamientos, los principios de Dios, ¿no? Y la Biblia es muy, se puede decir, le gusta ilustrar, le gusta enseñarnos, le gusta hacer el camino muy fácil. Dios nunca ha sido difícil. A lo mejor los seres humanos somos más difíciles para entender a Dios cuando en realidad es muy fácil conocer a Dios. Son principios, es algo muy sencillo, ¿no? Ves en la Biblia, Dios dice, ve y haz esto, ya funciona. Y nosotros a veces pensamos que hay que hacerlo muy complicado. Y eso del altar familiar es muy sencillo, ¿no? Es muy práctico, ¿no? Hablábamos de qué es un altar. Bueno, hablábamos que es el lugar donde se sacrificaba, un lugar que había que morir algo, ¿no? Hablábamos que es el lugar donde vas a sacrificar un tiempo con tus hijos, no dejar de hacer algo para estar con ellos, con la familia, tu esposo, ¿no? Y es un lugar donde vas a encender el fuego en el corazón de los hijos, ¿no? Y también hablábamos de que es un lugar de pacto, ¿no? Lugar donde ellos van a ver cómo se cumplen las promesas de Dios en sus vidas, ¿no? Y en esta tarde vamos a hablar de los otros dos puntos, ¿no? Que es el lugar de la comunión. Así es, un lugar donde hay comunión con Dios, hay esta comunicación, lugar donde no nada más solamente con los padres, con los hermanos, sino la comunión con Dios, que es importante, que es lo primordial, que sepan que hay una comunión con Dios, que el Señor les oye, que cada vez que ellos oran, al Señor, el Señor está oyendo a sus oraciones de ellos. Claro que sí, mira, en términos bíblicos la comunión con Dios es diaria, ¿no? O sea, la relación entre Dios y nosotros es día tras día. Por eso nosotros hablamos, y como creyentes siempre hablamos esto, de que no se trata de una religión, se trata de una relación. Es como, por ejemplo, tú y yo tenemos un matrimonio, ¿verdad? Y día tras día que te voy a visitar un mes, una vez por mes. Bueno, vamos a ponerlo más así, más cerca. 2 veces por semana. No, mejor una vez por semana o cada 3 días. ¿Eso sería un matrimonio de comunión contigo? No. No. ¿Por qué? Porque la comunión es diaria, día tras día, y tú y yo nos levantamos, hablamos, platicamos, estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, ¿no? Y así es lo mismo en tu relación con Dios, en la comunión con Dios, es día tras día. Dios siempre está ahí, Dios siempre está atento a oír
¿no? Y ahí es donde nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos a que tengan esa comunión diaria con Dios. Y ellos van a crecer con esto de tener una relación con Dios día tras día, ¿no? Por eso hoy vemos que se ha perdido esa relación entre la familia, entre los padres y los hijos. Y yo les dije en el devocional pasado, los hijos no se pierden en la calle, se pierden en la casa. ¿Por qué? ¿Por qué se pierden en la casa? Porque tenemos tiempo para otra cosa, tenemos tiempo para levantar un altar para los deportes. Hay padres que se pasan mirando deportes, hay mamás que pasan mirando novelas, hay series, famosos series de televisión y tiempo para esto, tiempo para ir al gimnasio, tiempo para esto, pero no tienen tiempo de comunión con los hijos. Pero esa es la oportunidad que tú y yo podemos tener para tener un tiempo de comunión con los hijos. Así es, y como mencionabas ahorita de la comunión entre tú y yo, como nuestros hijos tienen esa comunión con el Señor, pero en el hogar se enseñan las bases, en el hogar se enseñan las bases de esa comunión con el Señor, y ellos saber que aún cuando van a la escuela, cuando están en la casa de su primo, cuando en cualquier situación, en cualquier lugar donde están, saben que el Señor está allí y ellos pueden comunicarse con el Señor, pueden hablar con el Señor en cualquier lugar en el que ellos se encuentren y no solamente en nuestra casa. Pero como decía ahorita, la comunión en la casa es una base, es lo que se le va enseñando a nuestros hijos para que después ellos en cualquier situación, en cualquier lugar puedan saber que pueden tener esa comunión con el Señor. Y claro, mira, ahí es donde tú y yo vamos a conocer el corazón de nuestros hijos, porque hablábamos del libro de Jueces, ¿verdad? Hablábamos de la generación de Josué. Tú que has leído la Biblia, esa generación vio milagros, vio maravillas, vio cosas poderosas de parte de Dios. Pero la Biblia habla en el libro de Jueces que la siguiente generación ya no conoció a Dios. Esa generación ya nunca pudo tener esa relación con Dios, ¿no? ¿Y por qué te digo? Muchas veces como padres no conocemos el corazón de los hijos. Y el altar familiar es el lugar donde tú y yo conocemos el corazón de nuestros hijos. Sabemos qué hay en su corazón. Mira, si tú y yo como creyentes o ustedes que nos están mirando tomaran un tiempo para pasar tiempo con sus hijos, aprenderían a impulsar los sueños de sus hijos. Porque ahí es donde ellos empiezan a hablar qué sueños hay en el corazón. Y hay muchas veces como padres, ¿qué hacemos? Hablábamos de un lugar para morir algo. ¿Qué hacemos muchas veces como padres? Oh, ¿sabes qué, hijo? Mira, esto te entretiene, eso está perfecto. Mira eso. ¿Y qué hace? Digo, oh, mi sueño no es importante. Mis deseos no son importantes. Si no le interesan a mi padre, menos a Dios. Pero cuando tú y yo los escuchamos, aprendemos a escucharlos, aprendemos a conocer el corazón. Te voy a decir algo. Podemos impulsarlos a conquistar sus sueños. Así es. Y también había escuchado que decían que ahorita en estos tiempos no es fácil ser padre. Sí. Pero la verdad es que el Señor nos prestó a nuestros hijos y nosotros lo que podemos hacer es lo más, yo creo, sabio que podemos hacer y que estamos haciendo es involucrarlos en lo que viene siendo las cosas del Señor y no solamente en cómo servir al Señor, pero tener esa relación con el Señor y como decías tú, un lugar donde podamos conocer su corazón. Y estábamos mencionando en una ocasión cuando nuestro hijo de 8 años llegó de la escuela preocupado porque en la escuela estaban hablando sobre todo esto del virus y muchas cosas que se estaban hablando en la escuela, y él llegó preocupado y llegó que no podía ni dormir, entonces estuvimos hablando con él y no solamente en lo que viene siendo lo que es el virus y lo que la ciencia dice, pero más que nada y primordialmente qué es lo que el Señor dice. Y sí hay que tener cuidado como platicábamos con él, pero sobre todo hay que estar confiados en el Señor y el conocer esa parte de él, el saber que estaba preocupado por eso y poder decir, está seguro en el Señor, ten paz en Dios, y oramos y el saber que poder decir a nuestro hijo, ¿sabes qué? El Señor está por nosotros, Él está protegiéndonos, Él te está protegiendo y
Y sí hay que ser prudentes en todas las áreas, pero sobre todo poner paz en el corazón de ese niño de 8 años. Sí, mira, ahí tú le das seguridad a tu hijo. ¿Sabes si algo que van a encontrar tus hijos en ese altar familiar es seguridad? ¿Por qué? Porque es el lugar más seguro. ¿Dónde es el lugar más seguro? Es en la casa. El lugar donde tú y yo como padres ponemos las bases para que ellos se sientan seguros, quieren regresar a casa. ¿Sabes por qué hay muchos hijos ausentes? Porque en su casa no se sienten seguros. Porque hay muchos hijos rebeldes, porque en su casa no los comprenden, no los entienden. Yo te digo, no quiero decir que los justifiques, no. Tienes que aprender a conocerlos, saber por qué reaccionan así, por qué están actuando de esa manera, qué hay en el corazón de tu hijo, ¿no? Y es la manera que ellos van a reaccionar. Y ahí ese lugar es la oportunidad que Dios te va a dar para que puedas orar por ellos. Conoce su corazón, les da seguridad. Y algo que me gusta, ahí les enseñas a ellos a diferenciar entre lo natural y lo espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia habla que Dios es espíritu, ¿no? Y ahí podemos entender que hay un poder en lo espiritual. Así es. Y estaba pensando en esa área de cómo él empieza a experimentar lo espiritual aún ahí estando todos juntos. Y sí, como decíamos, sí, a veces cuando venimos a la iglesia decimos, ok, pues los maestros de la escuela dominical que les enseñen, y es muy importante, y no quiero bajar la importancia en lo que tiene que ser las maestras y lo que viene siendo la escuela dominical. Ha sido muy importante para todos nosotros, para nuestros hijos, pero que saber que en la casa, en tu casa, en el hogar, ellos pueden experimentar lo sobrenatural de Dios. Y estando en casa, y que pueden experimentar eso, como digo, en el hogar es la base, pero saber ellos que pueden experimentar lo sobrenatural de Dios en donde sea que ellos Exacto. estén. Y otra oportunidad que puedes tener en ese tiempo, en ese altar, les enseñas a orar. Mira, muchos de nuestros jóvenes, a mí me tocó trabajar por muchos años con jóvenes, algunos de ellos no sabían orar. ¿Por qué? Porque ahora que están chiquitos les estamos enseñando a nuestros hijos a cómo orar, cómo hablar con Dios. ¿Por qué? Porque a veces pensamos que hay que tener toda una estructura para hablar con Dios, cuando en realidad no. Hablar con Dios es como cuando mi hijo viene y habla conmigo. Me dice las cosas como él las siente, como él las piensa, o por lo que está pasando, ¿no? Y entonces cuando hablas con Dios es lo mismo. Ellos van a aprender a orar a Dios y ver los milagros, que la oración tiene poder. Que cuando oramos por algo hay poder, y que Dios puede obrar a favor de esa oración y puede responder esa oración, ¿no? Y qué tan importante es eso. Hablábamos de enseñarles a ellos entre lo natural y lo espiritual, ¿no? Y creo ahí es una parte importante donde tú y yo como padres les enseñamos a orar, les enseñamos a tener esa comunión con Dios. Y como decía alguien, y creo que esto es un poco gracioso, pero es muy, muy importante. Decía, los niños no vienen con un manual de instrucciones. Sí. Y sí es un poco desafiante de repente poder instruir a tu hijo en el camino correcto, pero siempre es bien importante, y yo me asombro de verdad cómo el Señor le pide sabiduría al Señor en esa área, en cualquier área, y el Señor te da sabiduría para tratar con tus hijos, aún hijos que ya están más grandes, y saber tratar con ellos. Por ejemplo, sabiduría en cómo hablarle a nuestros hijos sobre ciertas cosas que son importantes, que si nosotros no le enseñamos, el mundo se lo va a enseñar de una manera equivocada. Y también con respecto a cómo enseñarles a orar, cómo le enseñas a una niña de 3 años, en el ejemplo de nosotros, en el caso de nosotros, a orar. Y sinceramente no puedes hacer una oración que dure 1 hora con términos teológicos que apenas la niña está empezando a hablar y no sabe ni cómo pronunciar ciertas palabras, pero una oración de 1 minuto, 2 minutos, y poco a poco se va aprendiendo, poco a poco se va instruyendo al niño en su camino. Sí, y eso es importante, ¿no? El último de los puntos que estamos hablando es el lugar de bendición. Mira, hablábamos de conocer el corazón de los hijos, ¿no? Y creo que eso es importante. Cuando yo conozco el corazón de mi hijo, puedo orar por él, por lo que hay en su corazón. Muchos de nuestros hijos van mostrando ciertas habilidades, ciertas cosas que le interesan. Por ejemplo, a mi niño no le gustan los deportes. Entiendo que no puedo ahí no decir, hey, tienes que ser futbolista como nos ha gustado a la familia o eso. No, a él no le gusta el fútbol.
Tampoco le gusta esto. Entonces ahí empecé a darme cuenta qué es lo que le gusta. Y hay que orar por ellos. Y así es como tu hijo, ¿no? Tus hijos, el lugar de la bendición, donde tú lo vas a bendecir, donde vas a declarar la palabra, las promesas de Dios sobre sus vidas, ¿no? Que van a ser prósperos, que no van a ser cola, sino van a ser cabeza. ¿Por qué? Porque lo vemos, si hay algo que a mí me gusta mucho, es sobre la cultura judía. Porque para ellos es importante la bendición. Por eso la mayoría de los judíos son prósperos. ¿Por qué? Porque aún desde el conocimiento de la palabra, lo que la palabra de Dios dice, que es la enseñanza, ellos le llaman el Torah, pero la traducción viene siendo la enseñanza. O sea, la verdad, la enseñanza. O sea, a ellos les enseñan a que hay que ser cabeza y no cola, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho en nuestra cultura? En nuestra cultura, muchas veces cuando el hijo viene algo y te dice, oh, yo quiero ser doctor. No, ¿cómo vas a ser doctor? Nadie en la familia ha sido doctor. ¿Cómo? Ponte mejor, vas a juntar botes, o vas a hacer esto, o vas a hacer lo otro. Y los menospreciamos sus sueños. Pero ¿qué pasa? El cambio, vuelvo a decirte, obediencia, desobediencia. La obediencia es lo que la palabra de Dios dice. Mi hijo viene y me dice, quiero ser doctor, perfecto. Y vamos a orar para que seas el mejor doctor, que cure, que un día descubra vacunas. O sea, empieza a orar por él. Quiero ser piloto, quiero ser pastor, quiero ser evangelista, quiero ser abogado, quiero ser policía, quiero ser... Ora por ello. Ora, no tomes en vano lo que él te está diciendo. Ahora, Dios sabe lo que ellos van a hacer. Y probablemente sean los mejores doctores, los mejores arquitectos, a lo mejor un hombre de negocios, a lo mejor el primer hombre que invente no sé qué, algún nuevo científico nuevo hay en nuestras casas. Me gustaba lo que hablaban de Thomas, de Albert Einstein, cuando de todo lo que decían de él, de Thomas Edison, o sea, de cada uno de ellos, ¿no? Que sus padres creyeron en él cuando nadie creía en ellos. Así es, y como decías tú, es muy importante saber y dejarles saber de que nosotros podemos ver sus sueños y podemos estar ahí para apoyarlos en cada área. Y sinceramente creo que tú que nos estás viendo, nosotros que estamos aquí, podemos decir que si instruyes al niño en el camino del Señor, serán bendecidos ellos, serán bendecidos sus generaciones, serán bendecidos sus hijos y los hijos de sus hijos. Y podemos ver las bendiciones de Dios en la palabra de Dios. Podemos ver en el pueblo de Israel cómo instruir a tu hijo en el temor, en la palabra del Señor, trae bendición para tus futuras generaciones. Y aún hay hermanos, algunos de ustedes que nos están viendo, tienen hijos y ya están grandes, que ya aún el orar por ellos, el seguir intercediendo por ellos, por tus nietos, por tus generaciones que vienen después de ti, después de ellos. Todo eso es importante porque podemos saber y estar confiados que tú como padre tienes una bendición que puedes pasar a tu hijo, y que es importante que aunque tus hijos ya no están pequeños, todavía puedas tener palabras de bendición y sobre todo interceder por ellos. Sí, y fíjate, te voy a decir, terminando ya casi para terminar, despedirnos, algo que yo le he dicho a mi hijo me dice, yo te enseño esto, hijo, porque tú le vas a enseñar a tus hijos. Ok, papá, dice. Y él está aprendiendo a orar, porque yo sé que un día él lo va a hacer con sus hijos, las siguientes generaciones. Ahora la palabra bendición dice que es el afecto de bendecir, dice que este es un verbo que por su parte es una forma de denominar la acción de alabar, de ensalzar, de engrandecer, de consagrar algo divino o de invocar la bendición divina a favor de algo o algo, ¿no? Creo que esa es una temporada donde estamos mirando cambios en todo aspecto. Hemos mirado el cambio de la familia, hemos mirado el cambio en la sociedad, los cambios que vienen, y creo hoy más que nunca que tú y yo tenemos que tomar lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Obedecer la palabra del Señor, y levantaremos una generación de hombres y mujeres, de niños y niñas con el temor de Dios, ¿no? Que tú y yo podamos decir, levanté mi familia, levanté un altar familiar, un tiempo para estar con ellos. Y yo espero que esta enseñanza, este devocional, cambie tu perspectiva
de decir, oh, hay que orar por ellos, oh, tengo que estar con ellos. No, no, que lo puedas ver, que sea algo agradable, que sea un tiempo de familia, que sea un tiempo de hacer volver el corazón de los hijos a los padres, ¿no? Que tomes tiempo para estar con ellos. Y para despedirnos vamos a orar para que ahí donde tú nos estás mirando, desde este día empieces a hacerlo. No esperes para mañana, no esperes cuando tu hijo ya esté en la cárcel. Él decía, ¿por qué le llevamos Biblias a los prisioneros cuando se las podemos dar antes de que caigan en la cárcel? ¿No? ¿Dónde empieza? Cuando son niños. Y como tú decías, probablemente ya crecieron, pero no dejes de orar por ellos, no dejes de interceder por ellos, no dejes de clamar por ellos, porque Dios escucha. Y hay algo que me gusta de Dios. Dios siempre cumple lo que promete, ¿verdad? Especialmente cuando nos depositamos en Él. ¿Algo que quieres decir para despedirnos? No, yo creo que como deciste, es un buen tiempo para empezar. Hay que aprovechar que muchos de las personas están en sus casas y poder compartir más tiempo con sus hijos y sobre todo poder empezar esta nueva etapa o este nuevo crecimiento con tus hijos, contigo, y aún si todavía estás trabajando, primeramente gracias, y también que también puedas encontrar tu tiempo para poder compartir con tus hijos. Tú y yo todavía estamos trabajando y somos como intencionales cuando buscamos tiempo para estar con nuestros hijos, porque sinceramente el tiempo es algo que nos hace falta, sí. Y muchas veces nomás simplemente saber manejar nuestro tiempo y ser intencionales con respecto a buscar un tiempo para estar con tus hijos, creo que es muy importante. Pues muchas gracias por tu sintonía. Vamos a orar por tu familia, por tu hogar, tu matrimonio. Padre mío, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de poder llegar a cada casa, a cada corazón, a cada familia, Señor, en esta tarde. Señor, bendecimos esos hogares, bendecimos esos matrimonios, bendecimos esas familias, Señor, que se levante, Señor, una generación de familias, Señor, que levanten el altar familiar, el lugar de comunión, el lugar, Señor, de intercesión, el lugar de bendición, el lugar donde, Señor, empieza a sanarse la familia, Señor. La sanidad de la familia empieza en el hogar, Señor. Cuando tú restauras el matrimonio, cuando tú restauras a los hijos, cuando tú restauras, Señor, el ambiente, Señor, de tu presencia en sus hogares, Señor. Señor, oramos y declaramos sobre esas personas que nos van a escuchar, que nos seguirán escuchando, Señor, a través de este video, Señor, de que ellos, Señor, empiecen a levantar, Señor, altares, lugares, Señor, especiales en la casa, en el hogar, Señor. Gracias, Dios, por lo que vas a hacer. Gracias por lo que has estado haciendo. Y gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, tú te has glorificado, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga y estamos en contacto.